Entonces, chicos, como les había comentado, no voy a compartir las presentaciones de tratamiento, sino solamente las grabaciones. Y pues a las personas que están aquí presencial, pues van a ver la clase y van a escucharme mientras voy dándole las clases a los que están conectados en virtualidad, ¿listo? Entonces vamos a iniciar primero con quimioterapia, es un poquito más largo el tema. Entonces, en el aula virtual también ustedes van a encontrar un artículo que está basado principalmente en explicar cómo funciona la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia, específicamente en cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con lo que es la quimioterapia. La quimioterapia tiene cuatro como grandes ejes en los cuales va a tener su funcionamiento. El primero de ellos es considerar qué tipo de tratamiento pues, se le va a dar al paciente. Después ya saben que en el cáncer de cabeza y cuello el principal eh, tratamiento curativo realmente, teniendo en cuenta pues las lesiones sean menos de 5 centímetros, se puede utilizar pues radioterapia localizada. Entonces, después de que digamos un paciente tuvo radioterapia localizada y llega a tener una recaída después de 6 meses, es decir, que llega a volver a salir una lesión donde estuvo ya la primera lesión localizada, hay que considerar y evaluar si este paciente pues no le hizo efecto directamente la radioterapia. Entonces ahí entramos a utilizar terapias como son la quimioterapia y la inmunoterapia. Listo. ¿De qué va a depender? Pues que se le envíe quimioterapia o inmunoterapia, dependiendo de la agresividad completa o, digamos, de la reaparición de los signos y síntomas que tenga específicamente ese paciente. Entonces, ¿qué va a ser como tal pues, el mecanismo de acción de la inmunoterapia y de la radioterapia? Ambos ellos enfocados a dar respuesta inmunitaria y como modular directamente la respuesta directa de lo que está pasando. Entonces, en la quimioterapia vamos a tratar de controlar específicamente eh, pues, los efectos que produce el cáncer. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la quimioterapia. Generalmente, pues lo que se habla es que el padre de la quimioterapia es Paul Ehrlich, que él fue el primer científico alemán, el cual empezó a hacer estudios directamente de la utilización de medicamentos que fueran utilizados para pues, reducir lo que era la carga de tumor en algunos pacientes. Aparte de, pues esto está muy relacionado con la Segunda Guerra Mundial y se empezó a ver que el uso de el gas de mostaza tenía unos efectos secundarios que eran beneficiosos para la salud. Entonces empezaron a utilizar como fines médicos, en los cuales incluyó también pues, lo que fue la utilización de este tipo de alternativas pues, científicas para, pegar y controlar lo que era en ese entonces la tuberculosis. Entonces, a partir de eso se empiezan a utilizar diferentes técnicas o se empiezan a utilizar otro tipo de coloraciones, no solamente para la parte como del cáncer, sino también para otro tipo de enfermedades. Este doctor en 1908 ganó lo que fue el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y luego después de que él fallece se siguieron haciendo más estudios enfocados pues obviamente en utilizar lo que eran este tipo de medicamentos quimioterapéuticos para fines médicos. Eso es un poquito pues de lo mismo. Lo primero que se utilizó en el primer tipo de cáncer que se utilizó fue en el tratamiento de los linfomas y las leucemias, entonces se utilizaba lo que era la mostaza nitrogenada como tratamiento, entonces se empezó a ver que este uso de estos medicamentos de manera controlada empezaba a generar cambios beneficiosos para los pacientes en ese entonces. Entonces, eso es un poco lo mismo, se empezó a utilizar pues de manera moderna para pues hacerse más estudios y utilizarlo no solamente en lo que fue en los linfomas y las leucemias, sino en determinarla y utilizarla en diferentes tipos de cáncer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la quimioterapia? La quimioterapia se puede definir como un procedimiento terapéutico farmacológico en el cual se va a producir como la destrucción localizada de la masa tumoral mediante la administración de fármacos que van a impedir como tal la reproducción celular. Ya sabemos que el cáncer es una enfermedad que hace una proliferación celular descontrolada. Entonces, estos medicamentos lo que van a tratar de hacer es que reducen como tal la producción celular
hacen en diferentes mecanismos. Entonces pueden hacer paralizando el crecimiento, lesionando lo que es la estructura de la doble hélice, entonces van a cambiar el ácido fluidos vitales que necesita como tal el desarrollo tumoral, entonces puede hacer antítesis localizada. Entonces, por eso estos medicamentos tienen es como mecanismo de acción específicos que son citolíticos, citotóxicos y citostáticos. ¿A qué hace referencia a cada uno de estos términos? Entonces, citostáticos son agentes que van a detener como tal el crecimiento celular, pero no van a causar la muerte de esa célula tumoral. En cuanto a los citolíticos, son agentes que van a causar como tal lisis celular y van a destruir directamente la célula. Y los citotóxicos, ay, y los citotóxicos son sustancias que son tóxicas directamente y que van a hacer, pues van a inducir a que la célula pierda su capacidad de crecimiento y su función. Entonces, ya saben, citotóxicos, citolíticos y citostáticos. Esos son los tres mecanismos como en términos biológicos en los que se utiliza pues como tal la quimioterapia. Entonces, vamos a encontrar que estos son como los cinco o las cinco fases en las cuales va a producir todos estos tipos de mecanismos de acción. El primero es que ellos van a interrumpir como tal lo que es el ciclo celular. Entonces, lo que hacen es que, digamos, determinada célula, ustedes saben que en el ciclo celular hay diferentes puntos de control. Entonces, en los puntos de control, ¿qué va a pasar? Que va a detener completamente o a crear sitios adicionales de control para detener lo que es la progresión del ciclo celular. Segundo, va a utilizar pues directamente lo que son estos agentes citotóxicos, citolíticos y citostáticos para interrumpir los procesos celulares. Entonces ya saben, deteniendo el crecimiento, haciendo que digamos haya una alteración de la estructura del ADN, de la doble hélice, o deteniendo como tal las funciones específicas de esa célula. Después de esto, que se va a producir, dependiendo del tipo de agente que nosotros utilicemos, pues va a haber un daño estructural, entonces sea por sus ácidos nucleicos, sea por su estructura localizada, sea por una proteína, entonces hace una inestabilidad genómica. También va a perder la capacidad de esta célula de replicación. Entonces ya saben que el cáncer pues, va a replicarse de manera descontrolada, entonces que va a permitir como todos estos procesos acumulativos que la célula pues no tenga la capacidad de replicarse y como tal pues nos va a producir al final una disfunción celular, es decir, que esa célula por cantidad, digamos, de ciclos que trate de hacer, no va a poder llegar a ser como viable y ni siquiera ni para infectar lo que ya está infectando, por decirlo así, o pues seguir creciendo, o de como tal, pues la célula cambia su estructuración. Entonces eso no es viable y no funciona pues para seguir haciendo como sus mecanismos de invasión en los epitelios. Entonces, la quimioterapia se va a clasificar según su mecanismo de acción. Entonces vamos a tener 5 grandes grupos en los cuales cada uno de ellos pues hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan. Como yo les había comentado, nosotros como oncólogos no entramos directamente a hablar sobre cómo qué medicamento le vamos a enviar al paciente, pero sí es importante como saber los mecanismos de acción porque generalmente estos mecanismos de acción que tienen los agentes químicos activos es que ellos van a tener una disfunción en el sistema inmunológico. Entonces, sí es importante que nosotros, que en el momento de la consulta nosotros tenemos algún paciente que tenga algunos niveles en el cuadro hemático que esté alterado, que pues obviamente esté recibiendo un tratamiento contra el cáncer, pues saber cómo podemos atenderlos. Entonces, vamos a encontrar los agentes alquilantes y lo que van a generar como tal es que haya un daño directo del ADN, es decir, que va a prevenir haya una duplicación de esas células cancerosas. Otro mecanismo de acción importante son los antimetabolitos. Entonces, los antimetabolitos son agentes que van a imitar lo que son sustancias naturales y van a interferir en el crecimiento celular. Entonces, estos antimetabolitos van a replicar algo que nosotros ya tenemos innato en nosotros, pero pues hace como el cambio, hace como un mimetismo.
También vamos a utilizar lo que son los antibióticos antitumorales. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ustedes ya saben que los antibióticos van a funcionar en una determinada zona pues de la célula. Entonces, ellos se pueden utilizar para hacer un cambio estructural directamente en la conformación de esa célula, pues que es cancerosa. Entonces, estos agentes se van a unir a la cadena del ADN y van a prevenir como tal lo que es el desarrollo de la transcripción de proteínas, es decir, en la siguiente etapa, que sería en el ARN. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que haya un detenimiento directo del crecimiento de esa célula. También van a haber inhibidores de la topoisomerasa, que esto es lo que van a hacer es que van a intervenir directamente en lo que son las enzimas, que van a hacer cambios estructurales en el ADN durante su proceso de división celular. Y también vamos a encontrar lo que son los inhibidores mitóticos, que ellos van a prevenir como tal esa división celular que necesitan las células para poder pues, crecer en ese ambiente tumoral. Entonces, vamos a encontrar diferentes agentes, pues lo que les había comentado anteriormente. No es que ustedes necesiten saber específicamente todos los nombres de ellos, pero sí en el parcial, por eso se los puse acá, y necesito que se lean muy bien todo lo que les estoy, no, me va a tocar compartir las presentaciones. Yo les comparto las presentaciones. Necesito que se lean muy bien porque cada uno de estos agentes tiene unas características y tiene unas toxicidades principales. Entonces, generalmente los agentes alquilantes lo que van a hacer es que van a alterar como tal los enlaces que se van a producir químicamente en los efectos pues, estructurales de las células. Entonces, algunas toxicidades principales que nosotros podemos llegar... Ay, espérame un segundo. Que podemos encontrar en estos pacientes son la mucositis y las náuseas. Entonces, la mucositis es algo que nosotros, pues si en algún momento ustedes llegan a tener un paciente, tenemos que saber cómo tratarlo. Entonces, las próximas clases que vienen, que es la parte del tercer corte, está muy enfocada al tratamiento y al manejo de estos pacientes. Entonces, por favor, tengan en cuenta, agentes alquilantes tienen la capacidad de producir toxicidades principales, son las mucositis y las náuseas. En cuanto a los antimetabolitos, entonces ellos ya sabemos, imitan lo que son moléculas naturales, pero van a bloquear como tal el metabolismo de las células. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces ellos llegan a tener lo que es la mielotoxicidad y la mucositis. La mielotoxicidad está muy relacionada a la producción normal de las células de defensa. Entonces, los antimetabolitos tienen la capacidad de inmunosuprimir al paciente. ¿Listo? También vamos a encontrar que se van a incluir efectos secundarios como son el vómito, elevación de la función hepática y la leucopenia. Entonces, en estos pacientes, muy importante pedir un cuadro hemático si se llega a atender en la consulta odontológica. Y estos son algunos de los medicamentos antimetabolitos que pueden pues estar utilizando el paciente en determinado pues, tipo de tratamiento contra el cáncer. Vamos a encontrar también algunos derivados de los productos naturales que ellos generalmente son algunos de los que ustedes pueden observar aquí y estas son todas como las características específicas de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de los efectos secundarios? Ellos tienen una toxicidad musculoesquelética. Entonces, muchas veces estos pacientes pueden llegar a presentar toxicidad específicamente en algunos músculos de cavidad oral. Entonces, esos pacientes son los que pueden llegar a tener limitación en las aperturas, dolores localizados, algunas veces pueden también tener alguna alteración a nivel neurológica. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de efectos secundarios derivados de los productos naturales. Entonces, ellos que van a tener una actividad citotóxica y son capaces de destruir, pues obviamente, las células cancerígenas. Ellos que van a hacer durante todo este proceso pueden inhibir lo que es la división celular, van a inducir directamente a que la célula entre en muerte celular programada y van a bloquear procesos de angiogénesis. Acuérdense que el tumor necesita vascularización para crecer. Entonces, ¿qué generan estos productos naturales? Que se bloquee esa vascularización localizada y eso permite que a nivel como físico del tumor, pues obviamente haya pues falta de vascularización, entonces pues no puede crecer como tal el tumor. También vamos a encontrar que se pueden utilizar hormonas y antagonistas
hay algunos tumores que están muy asociados a la parte de las hormonas, sobre todo en las mujeres, entonces se pueden utilizar hormonas y antagonistas, las cuales pues son hormonas que son sintéticas, que se van a unir directamente a bloquear la acción de algunas hormonas naturales. Sabemos que hay hormonas que pueden entrar a, digamos, la sobreproducción, pues puede llegar a producir lo que es un cáncer. Entonces, ¿qué se hace? Se envían estas hormonas que son antagonistas y que tratan de inhibir como tal esa proliferación exagerada de hormonas localizadas. También que vamos a encontrar agentes misceláneos. ¿A qué se refiere con agentes misceláneos? Entonces, que son la combinación de diferentes enzimas que van a alterar, siempre enfocado a alterar directamente las cadenas del ADN. Acuérdense que cuando hay una alteración en el ADN, directamente en la estructuración, eso no permite que avance directamente al ciclo celular. Entonces, el cuerpo como tal va a tener como esas zonas de regulación o esos puntos de control que van a permitir como tal que la célula muera y no avance a un proceso. Lo que pasa es que en el cáncer todas estas células tratan es de evadir todo el proceso. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, desde el inicio hay algunos tipos de cáncer que se pueden utilizar pues directamente primero en la quimioterapia. Algunos de los cánceres que más tienen como primera opción la quimioterapia son los cánceres que están asociados a la médula ósea. ¿Por qué? Porque exactamente lo que les he dicho desde el inicio, ellos van a cambiar estructuralmente la forma en la que funciona el sistema inmunológico. Entonces, teniendo contacto directo con la sangre, va a hacer una reacción directa en lo que son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Listo? Entonces, desde el inicio, la quimioterapia pues, fue desarrollada para, eh, pues a partir, digamos, de lo que era la toxicidad. Como les decía al inicio, se utilizó primero como un arma en la guerra mundial, pero después se vio que utilizándose, digamos, de manera controlada y pues como tuvo efectos beneficiosos en ese entonces. Entonces, generalmente estos tratamientos de quimioterapia están muy enfocados a destruir lo que son las masas tumorales y pues a erradicar completamente las células tumorales. Pero a veces estos planes pueden llegar a ser exitosos o no. Entonces ahí es cuando uno entra a mirar qué es lo que pasa y por qué, digamos, hay resistencias tumorales. Entonces, eh, como esto es como una modulación del sistema inmunológico, entonces podemos encontrar que hasta el tumor inicial uno le puede llegar a darle un ciclo, entonces en los ciclos, pues digamos, lo que uno hace es que haya como tal, como una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces acuérdense que eso está muy asociado a lo que nosotros tenemos en el exterior y lo que nosotros como en las células T, nosotros tenemos unos receptores específicos que lo que van a determinar es que haya una tolerancia. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con las resistencias tumorales? Entonces se recibe como tal el tumor inicial, hay unos marcadores, vamos a ver que hay unos clones específicamente de la célula que van a ser sensibles. Entonces, esos que son sensibles, pues obviamente van a morir. Pero hay algunos clones resistentes. ¿Qué hace que sean resistentes? El tiempo en el cual el tumor ha crecido, las condiciones específicas que tenga ese tumor o la capacidad, digamos, de evadir la respuesta inmunológica. En todo un tumor, las células no se van a comportar iguales. Entonces, por eso es que se puede generar estas resistencias. Entonces, digamos un ejemplo, en este paciente está mostrando que está en estadia G1. Entonces, cuando se recibió el primer y el segundo ciclo, todavía hay algunos clones de ese tumor que son resistentes. Entonces, ahí es cuando empiezan a hacer los cambios de las quimioterapias porque están viendo que no hay respuestas. Después de esto, entonces, ¿qué se induce? Se induce a que el paciente entre a otros 3 o 4 ciclos de quimioterapia y puede encontrarse que, digamos, hay dos respuestas. O el sistema inmunológico sigue resistiéndose a ese tipo de tratamientos o el sistema inmunológico entra y digamos como que lo acepta y empieza a producir como muerte a esas células que pues son cancerígenas. En este caso, ¿qué pasa? No entró a ser como la respuesta ideal, que sería acabar pues con esas células cancerígenas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer nuevos esquemas o empezar a combinar medicamentos quimioterapéuticos y el paciente ya está en un estadio G2. Entonces acuérdense que el cáncer también se clasifica por estadios. Entonces,
llega y se le siguen haciendo ciclos al paciente y vemos que la masa tumoral ya no era como estaba inicialmente en un estadio 1, sino que empieza a crecer. Entonces, cuando se presentan estas resistencias tumorales, ahí es donde uno empieza a considerar otras terapias, como son las inmunoterapias, que son terapias dirigidas. ¿Listo? Entonces, estas son como algunas de las características en general de todos los medicamentos quimioterapéuticos, entonces, y digamos específicamente de las resistencias que se pueden generar. Entonces, un ejemplo de ellos es que puede haber que el paciente, o sea, que las células del paciente hagan una expulsión del fármaco. Entonces, casualmente ese tumor tiene la capacidad de producir una capa externa que no permite que entre directamente esa célula. Acuérdense que todas las interacciones que nosotros tenemos celularmente están mediadas por las membranas celulares. Entonces, la membrana celular tiene una bicapa lipídica y de pronto esa célula casualmente tiene la capacidad de generar otra capa adicional. Entonces, para el agente específico, si llega a funcionar solamente con que la capa externa sea solamente, digamos, de lípidos y tiene adicional otras tres capas, pues obviamente va a ser difícil que ese medicamento penetre directamente a las células. Van a haber alteraciones de los puntos blancos, de los blancos, es decir, digamos, de células diana, o sea, la célula diana es la célula directa que se va a ver afectada. Entonces puede haber que haya, digamos, que esa célula tenga la capacidad de hacer un mimetismo o, digamos, tratar de confundir al sistema inmunológico para que, digamos, el quimioterapia, el fármaco quimioterapéutico no se una directamente a ese blanco o a ese receptor que necesitamos. También puede haber que haya exagerada reparación del ADN. Entonces, nosotros qué queremos inestabilizar directamente la cadena doble hélice del ADN, pero hay veces que hay tumores que tienen la capacidad de regenerarse en milésimos de segundos. Entonces, todos estos ambientes son los que cambian y los que permiten que se produzcan todas las resistencias a los tratamientos. También puede haber una inactivación del fármaco. Esto está muy mediado, pues, a que digamos, el fármaco directamente, uno, por cómo envía un fármaco a ese paciente. Hay guías internacionales que dicen protocolos de manejo. Esas guías dicen, si este paciente tiene este tipo de cáncer, empiece con este tratamiento. Entonces, uno empieza con ese tratamiento. Si en el momento en el que uno le hace el control después de 1 o 2 ciclos el paciente no presenta mejoras, entonces las mismas guías le dicen, si no le funcionó, utilice este otro. Si no le funcionó, utilice estos tres. Si no le funcionó, cambie de terapia. ¿Listo? En cuanto a la evasión de la apoptosis, lo mismo. La evasión de la apoptosis, mutaciones genéticas y microambiente tumoral, todo está muy enfocado a que muchas veces los tumores tienen capacidades de evadir todas esas respuestas y no solamente respuestas inmunitarias, sino también evadir las respuestas hacia los medicamentos que uno le ofrezca a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la quimioterapia? Primero, como tratamiento neoayudante, es decir, para reducir los tumores, para facilitar las cirugías iniciales. Ya saben que en cabeza y cuello la primera que se utiliza es la radioterapia. Si en algún momento la radioterapia no nos funcionó, entramos ya a utilizar quimioterapia neoayudante. ¿Listo? También podemos utilizarlo como un tratamiento ayudante, que es como tal, como hacer como un refuerzo o eliminar directamente esas células residuales que quedaron para prevenir la recaída postquirúrgica. Esto cuando se determina, cuando nosotros hacemos pues la cirugía y de pronto en el espécimen que enviamos nos dice bordes libres, pero vemos que los bordes, digamos, nos van a comprometer tanto la capacidad del paciente, entonces lo que hacemos es que dependiendo de la cantidad, se puede enviar esta terapia ayudante como unos 3 o 4 ciclos y así no le quito adicional al paciente más tejido que de pronto me va a ayudar a que no sea tan exagerada esa cirugía. También la pueden utilizar como tratamiento paliativo. Ustedes ya saben a qué se refieren los cuidados paliativos, entonces se utiliza más para aliviar los síntomas en casos en los que, digamos, la cirugía pues no puede ser utilizada en ese paciente o en algunos casos también se puede utilizar antes de la cirugía. Eso depende del paciente, del tumor, de muchos aspectos que eso se tiene que hacer y tomar esas decisiones de manera multidisciplinaria.
En cuanto a la quimio-radioterapia, entonces esto lo podemos utilizar de manera pues dual, cuando tenemos un tumor que ya es muy grande, un tumor que tiene, que no es, digamos, candidato a primera línea para cirugía. Entonces tratamos de combinar la quimioterapia y la radioterapia para reducir al máximo ese tumor y después poder, poder operar a ese paciente. Entonces, lo que yo les decía, a nivel mundial existen diferentes guías, esto está abierto al público, este es el National Comprehensive Cancer Network, que ustedes se pueden entrar y miran cada uno de los tratamientos que pueden ser utilizados para diferentes tipos de cáncer. Entonces, esta es la versión del 2024, si no estoy mal, ya está la del 2025. Entonces, ¿esto qué hace? Que a nivel mundial se unen consensos de médicos oncólogos en los cuales ellos van a decir, no, lo que pasa es que este tipo de medicamento, no sé, un ejemplo, el citro, ya no funciona directamente en el cáncer de piel, entonces vamos a utilizar otro tipo de medicamento. ¿Esto de qué depende? De cada uno de los pacientes. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, aquí ustedes van a encontrar la guía del 2024, esta es la versión número 4, lo que les decía, ya si no estoy mal, ya está la del 2025, entonces está enfocada al cáncer de cabeza y cuello. Ella, el que nos va a explicar, pues obviamente el TNM y a qué se refiere cada TNM y los estadios dependiendo de el paciente, pues el que esté sufriendo. Necesito que por favor para el parcial se sepan muy bien esto, porque yo en el parcial les pongo casos clínicos enfocados en el TNM del paciente. Obviamente esto no va a estar enfocado directamente que usted me diga, este medicamento le tengo que enviar a este paciente, no, pero sí necesito que usted sepa qué hace un antimetabolito, qué hace un agente citotóxico, eso sí necesito que ustedes lo sepan, ¿listo? Entonces, por favor, échenle una repasadita a esta parte de, pues, el TNM, específicamente el de cáncer de cabeza y cuello. Y lo que les decía, entonces, en estas guías generalmente lo que van a hacer es como darle indicaciones a las personas y a los pacientes, porque muchas veces los pacientes, pues ellos tienen dudas de qué se les va a hacer. Entonces, como esto es abierto al público, ahí se va a explicar directamente qué hace el equipo multidisciplinar. Si ustedes se dan cuenta, pues digamos, aquí van a estar personas importantes como somos la odontología, la prostodoncia, o sea, hay especializaciones que están directamente relacionadas con el cáncer de cabeza y cuello y nosotros como odontólogos hacemos parte de ellas. También, pues digamos, van a ofrecer a los pacientes y a la información y al público en general información relacionada con servicios de soporte tanto a nivel mundial como a nivel localizado por país. Entonces, como les decía, dependiendo de cada uno de los estadios o estudios diagnósticos que tenga el paciente, dependiendo de todo esto, es decir, de la historia clínica, de la biopsia, de los estudios, de todo lo que tengamos información del paciente, a partir de eso se hace la estadificación clínica. Entonces, dependiendo de la estadificación clínica, ya se entra a hacer el tratamiento directo del paciente. Entonces, miren, un ejemplo, un paciente que tiene un T1, T1, 2, N0, entonces lo ideal es que se le haga la cirugía, preferiblemente, que ya saben que ese es el tratamiento ideal. Entonces, ahí que dice que se haga la resección directa del tumor primario más o sea, quitarle todas las cadenas ganglionares. Lo que les decía, esta parte de hacer el vaciamiento ganglionar es muy dependiendo del cirujano, ¿listo? Entonces, si no hay ganglios linfáticos positivos ni características, digamos, anatopatológicas adversas, entonces, ¿qué nos va a hacer? Que no se le haga la necesidad de hacer un tratamiento ayudante al paciente, solamente hacerle seguimiento. Pero digamos, aquí cambia. Si se hace la resección del tumor y se le hace biopsia de ganglios linfáticos con un ganglio centinela, que ustedes ya saben qué es eso, entonces vamos a tener dos opciones. O se le quita se envía ese ganglio centinela a hacer como estudio o identificación directa de qué es lo que está pasando, se hacen las características histológicas y dependiendo si hay extensión extraganglionar, si el margen es positivo o negativo, aquí entramos a un tratamiento sistémico con radioterapia. Si esto después de eso se clasifica con una categoría 1, lo que se le hace seguimiento directamente a ese paciente. Pero un ejemplo, si hay margen positivo y si la resección de esa lesión es viable, se utiliza radioterapia y ya se directamente, ya tenemos en cuenta que ya no hay márgenes, hay márgenes negativos. Si no hay márgenes negativos, perdón, tenemos que entrar a mirar si tenemos que hacer control de esa terapia, de esa enfermedad, es decir, si todavía quedan restos
de la enfermedad, así que por eso es que aparecen como estos sublinks que ahí aparece. Si hay márgenes, si todavía hay márgenes negativos o positivos, tiene que seguir en la enfermedad en el control. ¿Listo? Entonces, todo esto está disponible al público, todo esto estos son pantallazos directamente, pero ustedes pueden entrar a esta página que está acá y esto les va a dar la información directa de cada uno de los pacientes, ¿listo? De cada uno de los esquemas de tratamiento. Lo mismo, en un paciente que tenga un T3N0, entonces de cirugía, dependiendo de la resección, si necesitamos que sea con ganglios o no centinela, se toman todo como, todo este es como el esquema de manejo de este tipo de pacientes. Aquí nos habla un poco de los principios de la radioterapia y también nos incluye como tal las dosis que se le tienen que enviar al paciente. Como les digo, ustedes no es que tengan que llevarse esto de memoria, esto no se lo sabe nadie de memoria, pero pues obviamente lo tienen en cuenta dependiendo del patrón de los signos y síntomas clínicos pues que tenga el paciente. Lo mismo, esto es posoperatorio, entonces tener en cuenta la radioterapia si necesita o no, si es neoayudante, si es ayudante, todo va a depender de los controles que uno le haga a ese paciente. Esto es lo mismo, entonces la enfermedad cuando tiene metástasis, entonces ensayo clínico preferiblemente, porque lo que yo les he dicho, generalmente hay muchos de los tratamientos que están enfocados en el cáncer que uno incluye a los pacientes y para mirar, suena cruel, pero se mira a ver si eso le funciona o no al paciente. ¿Cuál es pues como si el desencadenamiento final del paciente? O el paciente se cura o el paciente muere. Consideración, pues obviamente de tratamientos localizados en los algoritmos, entonces lo mismo, todo esto que ustedes están viendo son algoritmos relacionados con las respuestas a los tratamientos pues que tenga cada uno de estos pacientes. Cuando hay metástasis a distancia, entonces dependiendo si hay resistencia o no de la quimioterapia, uno entra a hacer inmunoterapia. ¿Listo? Esto es lo mismo, algunos principios explicados directamente de la cirugía, esto también está en las guías. Y esto es relacionado ya específicamente con cada uno de los tumores. Entonces, este está el tratamiento sistémico, entonces ellos hablan de cómo es la inducción directa de los tratamientos quimioterapéuticos, entonces acá nos hablan de los ciclos que se tienen que utilizar con cada paciente, de las dosis que se tienen que utilizar con cada paciente y del tiempo en el cual uno tiene que hacerle, digamos, exámenes complementarios y de diagnóstico de cómo va la enfermedad directamente. Entonces, aquí ustedes pueden ver los ciclos directos de cada uno de los agentes. Entonces, hay diferentes modalidades de administración de lo que es la quimioterapia. Hay unas vías que son las vías clásicas que se puede entregar o intravenosa, que es el paciente que va una vez o dos veces a la semana por determinado tiempo, creo que son de 4 a 5 horas, en los cuales pues se le pone tiene a veces el paciente ya el catéter o se le hace o se le coge una vía intravenosa. O también hay veces que se puede utilizar quimioterapia oral, entonces le dice al paciente, tome estas 5 pastillitas o tómese una, eso va a depender de qué, del esquema que necesite el paciente. Hay algunas nuevas vías que son dirigidas, entonces en las cuales se le puede poner un catéter al paciente, entonces directamente puede estar como cerca al tumor y lo que hace es que haya como una disminución de la toxicidad sistémica. Es muy útil en los que son sarcomas o en las metástasis que son hepáticas. En cuanto a las administraciones intracavitarias, entonces están muy localizadas cuando son tumores que están relacionados con la vejiga, la pleura, el peritoneo, que son lugares donde, digamos, es difícil como el acceso directo, pero que se puede hacer mediante cirugía con administración como en esa cavidad. Y pues obviamente el modelo actual es el que utilizan, es que pues el paciente va al hospital y recibe su quimioterapia. Esto que permite que haya más control, porque hay veces que los pacientes uno le puede enviar esas modalidades de terapia oral en la casa, pero pues obviamente eso es oral, muchas veces va a ser muchos efectos secundarios. Entonces, ¿qué hace el paciente? No se toma eso, y entonces uno le hace el control y el paciente dice, no, sí, doctora, yo me lo tomé, pero es mentira, y lo bota. Entonces, ahorita pues lo que se trata de hacer es que sea al 100% o más o menos más del 50% de los pacientes van pues a su clínica de tratamiento para poder hacer un control directo de la enfermedad. ¿En qué están basados los esquemas de quimioterapia? Entonces, dependiendo, digamos, directamente de la función directa del tumor, de si el paciente, si el
tumor o no es quimiosensible, también de la formación o digamos de la forma farmacéutica en la cual se vaya a dar la terapia. Hay diferentes tipos de estrategias en las cuales se manejan intensidades de dosis altas o bajas, dependiendo también del tumor y del paciente. Las quimioterapias secuenciales, es decir, si se hacen todas las semanas, si se hacen 3 veces a la semana, pero todo esto es basado directamente en las guías y en las necesidades directas del paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver 3 de las complicaciones más comunes que van a generar la quimioterapia. La primera de ellas es la neutropenia, que ustedes saben que es la deficiencia de los neutrófilos, aumentando el riesgo de estos pacientes a las infecciones. Generalmente, este tiempo, o sea, ¿en qué momento se puede producir esto? De 7 a 14 días post quimioterapia. Entonces, muchas veces los pacientes en su primer ciclo de quimioterapia siempre se le dice, por favor, esté en su casita, trate de no estar con personas que hayan tenido gripe, porque usted puede estar muy propenso a alguna infección. Entonces, si usted tiene alguna persona o algún paciente que tenga alguna condición directamente, pues que esté recibiendo quimioterapia, es importante que ustedes le pregunten en qué día post quimio está para evitar, digamos, hacerle procedimientos muy invasivos, digamos, así sea una limpieza, evitémosla y más bien esperemos a que tenga estabilidad en su sistema inmunológico y ahí podemos atender. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya saben, aumento de riesgo de infecciones, incluso graves. Muchas veces los pacientes no mueren directamente por su cáncer, sino de las complicaciones que estos producen determinadas por el tratamiento. Las más comunes, sobre todo, son estos medicamentos que ustedes están viendo acá, el cisplatino, que es muy utilizado en el cáncer. ¿Qué manejo se le puede hacer? Se le pueden dar antibióticos profilácticos o terapéuticos, se le pueden enviar medicamentos que son factores estimulantes de colonias de granulocitos, es decir, como impulsar, hacerle un push al sistema inmunológico para que no se bajen tanto. Y esto pues lo que nos va a producir es que haya una producción de neutrófilos. ¿Esto quién lo envía? No lo enviamos nosotros, lo envía el oncólogo. Otra de las complicaciones más comunes de los pacientes es que van a tener anemia, entonces van a tener un bajo recuento de glóbulos rojos y también va a causar signos clínicos como son la fatiga, como el paciente que se nos desmaya, que se le dificulta respirar. Frecuencia, esto es muy común en los pacientes, especialmente en los esquemas o en los ciclos que son prolongados o cuando hay combinaciones de tratamientos. ¿Cuál es el manejo directo de este tipo de complicación? Entonces, transfusiones de sangre, si es muy severa, agentes estimulantes de eritropoyesis. ¿Quién envía eso? Nosotros no, lo envía el oncólogo. Y la trombocitopenia, que es la disminución del recuento de plaquetas, entonces como consecuencia mayor riesgo de sangrado, entonces estos pacientes pueden tener sangrados en las encías, en la nariz, hematomas espontáneos y generalmente todas estas manifestaciones muchas veces las tienen en cavidad oral. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, pues, el recuento normal de plaquetas va desde 150 a 450.000. Si hay un recuento menor a 10.000, pues obviamente hay que hacerle transfusión al paciente y hacer un ajuste de la dosis del tratamiento. Eso lo determina, pues obviamente, el oncólogo de nuestro paciente. Listo, chicos. Entonces, esto más o menos a grandes rasgos de cómo funciona la quimioterapia. Quisiera preguntarle si tienen alguna pregunta. Doc, En línea, dime. ignora mi voz porque tengo gripa. Digamos, el tiempo mínimo para atender a estos pacientes, principalmente nos habían dicho que 3 meses, ¿sí? O más. Ujú. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por el tiempo? Entonces, digamos, sí, o sea, si son los 3 meses, digamos, en un caso de que la persona tenga una urgencia, no se puede atender en el lapso que sea menor a 3 meses, o se Sí puede. se puede atender, sí se puede atender, pero nos toca hacer, la atención tiene que ser bajo odontología hospitalaria y se tiene que hacer dependiendo pues del cuadro hemático del paciente. Y un ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene las plaquetas bajitas, primero se le hace la estabilización de las plaquetas, se le hace la transfusión y se espera más o menos de 7 a 14 días y igual como ese paciente tiene que estar en manejo hospitalario, muchas veces entra y le empiezan a dar antibiótico, le empiezan a dar estos estimulantes que les comenté.
Entonces se empieza a estabilizar el paciente. Si llega a ser de urgencia, eso se maneja en el hospital y se maneja como si fuera una cirugía, pero eso se hace directamente hospitalario, de ser como algo así de urgencia, que el paciente, no sé, le dio una celulitis. Entonces, pues lo ideal es que un paciente que esté bajo tratamiento contra el cáncer esté sin focos infecciosos, pero pues puede existir eso. ¿Cuál es el riesgo más común de todos nuestros pacientes que están sometidos a quimioterapia, radioterapia? La mucositis, que es una de las manifestaciones más dolorosas, más comunes en ese tipo de pacientes, pero siempre se estabiliza de manera hospitalaria. ¿Alguien Dale, más? gracias. María Alejandra, tú tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Doc. Uno clínicamente, Dime. ¿cómo identifica a este tipo de población? Pues adicional que algunos puede que tengan la pérdida del cabello, pero hay Ajá. pacientes que han llegado a ciertas urgencias con mucho dolor y como saben que algunos profesionales no los van a atender por la situación en la que están o lo van a enviar de pronto a una urgencia, ¿uno cómo Ujú. determinaría que justo mi paciente está, o sea, está en esos tratamientos? O sea, hay algo, algunos signos clínicos que uno diga, bueno, esta persona está, no sé, de tal color o así, aparte de lo del cabello. Bueno, dentro de los signos clínicos que uno puede observar cuando un paciente está bajo el tratamiento de cáncer es que ellos generalmente van a tener las mucosas muy pálidas, van a tener petequias, van a tener estos sangrados en las encías. Entonces, sé que es importante saber eso, aunque digamos, esos signos clínicos y síntomas pueden ser muy generales. Un ejemplo de una anemia. Entonces, ustedes como profesionales, si les llega a ese paciente, de verdad, dejen todo escrito en la historia clínica y ustedes por puro descarte, envíenle un cuadro hemático. Sin un cuadro hemático que ustedes vean que un paciente tiene sangrado excesivo, lo único que podría llegar a hacer, enviarle como máximo para controlar localizado sería una clorexidina por 15 días para, digamos, controlar ese sangrado gingival, pero ese paciente no se puede atender. Y sobre todo porque eso sí sucede. Muchas veces los pacientes, por miedo a que uno no los atienda, por ese dolor directo, pues pueden omitir información muy importante como que están en tratamiento contra el cáncer. Entonces, algunos de los síntomas clínicos es esas palidez pues mucocutáneas, esas petequias localizadas, esos sangrados que no pueden, digamos, controlarse muchas veces. Si un paciente a ustedes les llega a la consulta y tiene un sangrado gingival, ustedes, a pesar de que le hicieron, no sé, le pusieron localmente compresas, le pusieron algún hemostático y no deja esa, ustedes tienen que decirle, usted tiene que irse a urgencias. ¿Listo? Sé que es difícil como poder determinar en qué momento no, pero estos son algunos de los signos y síntomas que uno puede identificar en esos tipos de pacientes. ¿Listo? Esperen un momento que aquí hay una pregunta presencial. Entonces, Olga nos está preguntando que si o sea, en esta parte que yo les contaba que habían citotóxicos, citolíticos y citostáticos, no. O sea, no es que tengan que funcionar al tiempo, sino que cada uno de ellos tiene una capacidad. Entonces, un ejemplo, los antimetabolitos, adicional de ser antimetabolitos, tienen la capacidad de ser citotóxicos. Hay algunos que tienen las dos capacidades, citotóxicos y citostáticos. Entonces está más relacionado a eso, pero no, o sea, hay algunos que digamos, son un poco más costosos hacia el mercado que tienen tres capacidades. Entonces, si mata la célula, si no permite que se replique y se daña la estructura celular, pues obviamente es espectacular, pero el problema es que va a ser muchísimo más tóxico para el paciente. Entonces, eso es lo que ellos tienen que evaluar. ¿Listo? Listo, chicos, vamos a continuar con la de inmunoterapia. Si no estoy mal, todavía se está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Y Sí, señora. Listo. Entonces, la inmunoterapia es este tipo de terapia enfocada, no solamente se utiliza en el cáncer, sino también se puede utilizar en diferentes enfermedades, como son las enfermedades que, digamos, pacientes que cosas muy extrañas que normalmente uno no es extraño, se puede utilizar la inmunoterapia, se puede utilizar en enfermedades autoinmunes y también se ha empezado a utilizar en los últimos años enfocado hacia la terapia dirigida como es el cáncer.
Entonces, la inmunoterapia se centra directamente en mejorar, en potencializar la respuesta inmunitaria de nuestro paciente. Generalmente lo que va a hacer, pues hay diferentes tipos de inmunoterapias que son enfocadas directamente a receptores específicos que van a modular la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, esto se ha determinado y se ha utilizado en diferentes aspectos o en diferentes áreas, como decía, en pacientes con alergias que no, pues no son comunes, en pacientes con enfermedades inmunes y en el cáncer. Entonces, la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello generalmente puede llegar a presentar lo que es una base de enfermedad regional. Y esto está relacionado muchas veces, ¿por qué? Porque de pronto el paciente, a pesar de que tenga una lesión, digamos, inicial en cabeza y cuello, no hizo, digamos, en la estratificación, tenía presente una metástasis, pero digamos, durante el desarrollo de recibir el tratamiento puede llegar a tener una enfermedad localizada y que, digamos, sea silenciosa, por decirlo así, y que haga una metástasis. Entonces, generalmente, pues todas estas terapias están enfocadas a que sean curativas, pero ya saben que hay muchos factores externos intrínsecos, digamos, de la enfermedad que van a evitar o van a hacer como evasión del sistema inmunológico y esto que va a generar que haya una enfermedad localizada y que haya pues como tal una metástasis a distancia y un tratamiento, digamos, localmente que pueda o que llegue a fracasar. Entonces, la inmunoterapia en el cáncer consiste en que son enfoques que se va a modificar la respuesta inmunológico de nuestro paciente y componentes del sistema inmunológico como tratamiento contra el cáncer. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Hagan de cuenta que uno coge al paciente que está pues en un proceso de cáncer y lo que hace es tratar de modificar su respuesta inmunológica. Entonces, hay terapias, un ejemplo, que ya más adelante les voy a explicar, y lo que va a hacer es que de identificar como lo propio y tratar de volverle a decir al cuerpo, mira, apréndete que esta célula es cancerosa. Entonces yo te voy a modificar genéticamente y tú qué vas a hacer, apenas yo te vuelvo a meter de nuevo al cuerpo del paciente con cáncer, tú lo que vas a hacer es que vas a ir y vas a atacar las células que son cancerígenas porque yo ya en el laboratorio te modulé y te enseñé que esta es una célula cancerígena. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Utiliza diferentes mecanismos de acción en los cuales trata de explicarle de nuevo al sistema inmunológico y aprender cuáles son las células cancerígenas en ese momento de ese paciente y le va a decir, aprende que esto es cáncer y aprende, y como ya aprendiste, te vuelve a volver a meter a tu huésped y tú lo que vas a hacer es atacar directamente esas células porque yo ya te potencialicé y yo ya te enseñé qué tienes que hacer. ¿Listo? Entonces, esto está muy mediado por lo que es la acción antígeno-anticuerpo. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero sí necesito que se acuerden un poco de lo que es un antígeno y un anticuerpo. Un antígeno es toda molécula que es proteica, ajena o tóxica en nuestro organismo y esta es reconocida por receptores específicos que van a estar en la membrana. Entonces, estos receptores lo que van a hacer es que se produzca anticuerpos o inmunoglobulina por parte de los linfocitos B y o de citoquinas por parte de los linfocitos T. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a hablar un poco del sistema inmunológico. Yo no me puedo poner, digamos, a explicar directamente cómo funciona el sistema inmunológico, pero a grandes rasgos, así es como funciona un antígeno. Un anticuerpo o una inmunoglobulina es una proteína que es producida por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B. Entonces, nuestro cuerpo va a producir un anticuerpo o un antígeno distinto para cada antígeno. ¿Listo? Entonces, esto hace que haya una acción de un antígeno y un anticuerpo. ¿Listo? O sea, la unión específica. Los antígenos o inmunoglobulinas se van a clasificar dependiendo de su conformación como estructural. Entonces, dentro de los monómeros vamos a incluir las inmunoglobulinas D, G y E. Los dímeros está la inmunoglobulina A y los pentámeros está la inmunoglobulina M. Estas son algunas de las características de las inmunoglobulinas en las cuales vamos a incluir la inmunoglobulina A, que está muy presente en lo que son las secreciones, la saliva, el moco, la leche, al igual que en las mucosas, es principalmente en la mucosa de la cavidad oral o en la mucosa interna del recto.
También vamos a, también vamos a determinar lo que es la inmunoglobulina M, que es el primer anticuerpo que es sintetizado para hacer las pues, respuestas a las infecciones y es el más eficaz para activar lo que es la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina E tiene una alta afinidad y ella va a estar presente en los procesos alérgicos y nos va a dar también defensa contra los parásitos. La inmunoglobulina D tiene un marcador principal que está muy relacionado con la parte de la maduración de los linfocitos B. Acuérdense que los linfocitos T y los linfocitos B son los que nos van a dar la mayor como enseñanza del sistema inmunológico para saber qué es lo propio y qué es lo extraño y en qué momento, digamos, nosotros tenemos una tolerancia a determinadas enfermedades. ¿Listo? Y la inmunoglobulina G está en mayor concentración sérica, esta está muy relacionada con darle la inmunidad pasiva al feto y se genera después de la inmunoglobulina M. Entonces, estas, como hagan de cuenta, un ejemplo, tuve varicela, entonces la primera vez que yo tuve varicela, pues mi cuerpo aprendió mediante la inmunoglobulina G, pero como ella ya aprendió que es varicela, entonces, ¿qué va a hacer? Va a guardarlo como inmunoglobulina M en nuestro cuerpo. La idea es que la varicela pues no se vuelva a activar, pero si llega a hacer esto, pues ¿qué hace? Que el cuerpo como ya aprendió que era varicela, pues no va a hacer esa reacción tan exagerada como la primera vez. Entonces, hay una reacción que es la reacción antígeno-anticuerpo, que la reacción antígeno-anticuerpo es la unión específica que tiene un anticuerpo a un antígeno. Entonces, ya saben que una está relacionada con todas las respuestas externas y la otra es la respuesta interna de nuestro cuerpo a ese gen. Es como la capacidad o la tolerancia de aprender qué es lo bueno y qué es lo malo y qué nos puede llegar a ser efectos secundarios en nuestro cuerpo. Entonces, hay dos tipos de respuesta inmunológica, que es la respuesta inmunológica innata y la respuesta inmunológica adaptativa. Dentro de la respuesta inmunológica innata, vamos a tener en cuenta que esta está muy relacionada con la acción del antígeno, que es, que es cuando el sistema inmunológico va a detectar los antígenos. ¿Listo? A partir de esto, el sistema inmunológico innato se va a activar y va a producir como tal reconocimiento de patrones. Entonces, lo que les explicaba anteriormente con la varicela hay una parte externa, me va a atacar, yo hago esto y la idea es que la próxima vez que yo tenga contacto, pues no haga una respuesta tan exagerada. Generalmente el sistema inmunitario, pues y de la respuesta innata temprana, va a dar una respuesta rápida, ¿listo? Hay veces que se puede generar una memoria, pero muchas veces ya saben que esto está mediado en que dependiendo de la activación de este tipo de enfermedades, pues se dé esa memoria selectiva. Y también vamos a encontrar la respuesta inmunitaria adquirida, que esta lo que va a desencadenar como tal es una respuesta muchísimo más específica, va a ser especializada frente a diferentes antígenos que van a generar memoria. Entonces, esto va a estar relacionado y diferenciado por lo que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos, ya saben que los linfocitos T y B están relacionados con toda la respuesta inmunitaria y ellos van a aprender de lo que nos sí daño, pero estamos relacionados con enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Nuestro cuerpo empieza a atacar lo propio porque pierde la tolerancia. Entonces, no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, entonces empieza a atacarlo todo. Entonces, ahí es cuando, digamos, hay un desequilibrio de lo que es la respuesta adquirida, porque el cuerpo pierde como esa memoria y esa capacidad de decir, un ejemplo, el linfocito va a atacar directamente a la tiroides. Entonces, ¿qué pierde? Pierde la tolerancia de decir, no, es que es el linfocito y esa tiroides es mía y no la va a atacar directamente porque es mía, ¿sí? Entonces pierde la capacidad de tolerancia del sistema inmunológico, por eso es que se producen las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿en qué consiste la inmunoterapia? Consiste en utilizar fármacos que van a impulsar el sistema inmunológico de nuestro paciente, reconociendo y destruyendo de manera eficiente lo que son las células cancerígenas. Entonces, en la actualidad, esta definición de inmunoterapia en el cáncer se relaciona directamente con la carga tumoral que genere como tal una memoria. Entonces, hay diferentes formas de generar o de utilizar las inmunoterapias. Esto porque está relacionado por la capacidad de inmunoterapia o, digamos, el esquema que yo voy a utilizar en mi paciente. Entonces, estas son como las respuestas inmunológicas en las cuales nosotros vamos como
en las inmunoterapias. Entonces, vamos a encontrar que hay vacunas terapéuticas que ellas lo que van a hacer es que van a estimular como tal al sistema inmunológico para reconocer y atacar específicamente a las células cancerígenas. También hay terapias que están mediadas por las células T, que van a hacer utilizar a los linfocitos T y los van a modificar. Y entonces lo que yo les decía al inicio, voy a coger ese linfocito, le voy a enseñar por fuera cómo tiene que funcionar y cómo tiene que atacar esa célula cancerígena y lo voy a volver a introducir al cuerpo de mi paciente para que ellas vayan y ataquen lo que necesito que ataquen porque perdieron esa capacidad. Hay inhibidores de puntos de control inmunitario, entonces muchas veces esto está muy relacionado con las enfermedades autoinmunes, se van a ir a bloquear señales que van a impedir que esas células inmunes ataquen lo que son las células cancerígenas. Entonces, muchas veces puede perder la capacidad del sistema inmunológico de decir, no, yo ya no quiero accionar alguna pues respuesta hacia una célula cancerígena, entonces lo que hacen es que bloquea esa acción que no quiere hacer directamente ese receptor y lo que va a hacer es que directamente pues lo bloquee, pero haya otro que de pronto sí vaya a hacer su acción directa. También van a funcionar lo que son las citocinas o las citoquinas, que son proteínas que van a regular la actividad inmunológica. Entonces, hay muchas citoquinas que se van a liberar en determinados momentos. Entonces, pueden haber interleuquinas que van a estar dirigidas directamente para el funcionamiento del atacar directamente un tipo de cáncer. Y también hay terapias de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que son diseñados directamente para unirse específicamente a las células cancerígenas específicas. Estas también son modificadas en los laboratorios, entonces se coge una pequeña parte de esa partícula y se le dice como tú vas a aprender a que si el receptor de la célula cancerígena es verde, entonces tú vas a atacar ese receptor verde y no vas a atacar a los azules, que son los normales de la célula, pues del sistema inmunológico de mi paciente. Entonces, en la pantalla ustedes están viendo un código QR, es terapias de inmunoterapia, hay muchas, ¿listo? Hay algunas de las que yo les voy a hablar acá que son muy enfocadas al cáncer de cabeza y cuello, pero yo necesito que ustedes se lean ese artículo, está en español, está el QR, o sea, literalmente solo tienen que tener el QR o copiar la referencia que está abajo. Por favor, necesito que se lean cómo funciona la inmunoterapia en general y los tipos de inmunoterapia. Ahorita aquí solo vamos a hablar de algunos de ellos porque no todos están enfocados en cáncer de cabeza y cuello, pero casi todos, dependiendo del mecanismo de acción, van a utilizar diferentes como medios o como transportes, por decirlo así, para funcionar y dar alguna respuesta pues, de la que nosotros necesitamos, que es impulsar como tal el sistema inmunológico. Entonces, dentro de las inmunoterapias mediadas por citoquinas, encontramos la interleuquina, acá específicamente no estaba diciendo cuál, pero estas generalmente se pueden utilizar en el que es el melanoma metastásico y el carcinoma metastásico de células renales. Entonces, la interleuquina 2 posee una gran potencial terapéutico porque lo que hace es proliferar como tal los linfocitos antitumorales, es decir, los linfocitos T, CD8, y también va a impulsar lo que es las células natural killer. Entonces, ¿qué hace? Impulsa directamente en un laboratorio a que esa producción sea, digamos, exagerada para que luche contra ese tipo de melanoma. También encontramos el INF, que es el interferón F, y el que va a hacer que se va a unir o estar muy relacionado con mejorar los reconocimientos de los antígenos y anticuerpos y también la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? También vamos a encontrar, digamos, otro tipo de terapias que son los virus. Entonces, actualmente son tumores que son inmunogénicos y va a estar muy relacionado o se van a utilizar en el cáncer colorectal, en el cáncer de cabeza y cuello. Ahorita ya les explico más o menos cómo funcionan los virus oncolíticos. Y también otra de las funciones muy importantes son los inhibidores de PDL1 y el PDL y PDL1 es que ellos están muy relacionados con las células, se ha utilizado mucho en las células y en el cáncer de cabeza y cuello, principalmente porque ellos funcionan directamente con los linfocitos. Entonces, esta era una de las terapias que se llama terapia CART, que lo que hace es que coge directamente un linfocito T de la sangre del paciente y lo que hace es que lo modifica directamente en el laboratorio. A partir de eso hace una reprogramación genética de ese linfocito y hace que directamente el linfocito reconozca
exactamente el tumor de ese paciente. Entonces, ¿qué va a generar? Que después de que introduzca de nuevo ese linfocito a mi paciente, se multiplique directamente porque vuelve a entrar a nuestro cuerpo y como ya está modificado genéticamente, pues obviamente no lo va a atacar. Entonces va a producir que esa respuesta inmunitaria del paciente pues sea específica y sea directamente a destruir esas células cancerígenas. Esa terapia se llama terapia CAR-T. Los inhibidores de PDL1, entonces, en condiciones normales, ustedes están viendo en pantalla cómo funciona directamente. Esperen. Entonces, en condiciones normales, ustedes están viendo que el PDL1 impide como tal que la célula T destruya una célula tumoral. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay unos receptores que va a tener el linfocito T y su ligando, o sea, el PDL1 y PD1 son los ligandos, es decir, la unión antígeno-anticuerpo, que es lo que les he estado hablando a lo largo de esta charla. Y es que en las células sanas, ¿qué va a pasar? Se va a evitar como tal esta unión directa del antígeno y anticuerpo, específicamente de PDL y PDL1. Entonces, en las células cancerígenas, lo que va a hacer es que ellas van a tratar de expresar directamente este PDL1 en la superficie para unirse directamente al receptor. Entonces, como la célula, digamos, va a ser como ese mimetismo, el sistema inmunológico no va a saber qué tiene que destruir directamente la célula tumoral, sino que va a empezar a destruir directamente es la función directa del linfocito T. Entonces, hagan de cuenta, es como un mimetismo. Es como, digamos, como si se volviera un gemelo y en vez de ser el gemelo bueno, se une al gemelo malo. Entonces, al unirse al gemelo malo, pues permite que evite como esta inhibición o esta acción del sistema inmunitario normal que va a atacar directamente a esa célula cancerígena. Entonces, los inhibidores del PDL1 son anticuerpos que van a bloquear esta unión que es la unión de la célula tumoral al linfocito, o sea, de la célula tumoral, es decir, a la gemelo malo, con la célula tumoral, al linfocito T, que necesitamos que directamente pues tenga esa reacción y esa unión para que haya respuesta, pues obviamente para que ataque al cáncer que está destruyendo pues directamente a ese paciente. En cuanto a los virus oncolíticos, vamos a tener en cuenta que hay uno, los que se ha hablado mucho a lo largo, digamos, de esta materia, que es el virus del papiloma humano. Se utiliza el virus del papiloma humano como un virus oncolítico. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad de estos virus es que ellos tienen la capacidad de infectar y destruir específicamente células tumorales. Entonces ellos van a tener todas estas características que ustedes están viendo acá. Entonces van a tener una replicación selectiva, es decir, que los virus se van a replicar específicamente en las células tumorales. Va a haber una inducción de la respuesta inmunitaria, es decir, que ese virus como tal va a desencadenar respuestas inmunitarias específicamente contra ese tumor. ¿Por qué? Porque estos virus van a ser modificados genéticamente para un ejemplo. Si mi paciente ya tiene el virus del papiloma humano innato en su sistema inmunológico, ¿yo qué voy a hacer? Voy a modificarlo con otro virus, o sea, con el mismo virus que ya está presente en el cuerpo y a partir de eso yo voy a aprovecharme y lo voy a modificar para que ese virus que ya está presente en mi cuerpo vaya y ataque directamente a las células tumorales. Entonces, estos virus son muy buenos porque se pueden en pacientes que, digamos, están, pues digamos que hacen resistencias a los tratamientos y tienen que utilizarse lo que es, pues, la inmunoterapia en este tipo de pacientes porque no ha producido pues una buena respuesta después de hacer quimioterapia, después de hacer radioterapia, se hacen estas terapias directas con virus oncolíticos, pues aprovechándonos de que el paciente ya tiene ese virus innato. Entonces, este virus tiene la capacidad y es el efecto abscopal, que ese efecto está muy relacionado y es cuando, digamos, se hace, esto también ocurre en la radioterapia, y es que el tratamiento local conduce a efectos sistémicos en el cáncer. ¿Eso a qué hace referencia? Entonces, puede que esté enfocando ese virus directamente a células localizadas en la piel, pero este efecto permite que si hay células en piel que estén relacionadas con el sistema hematopoyético o que hay una metástasis a distancia, ese efecto se extienda. Entonces, yo estaba tratando un cáncer que estaba localizado, digamos, en piel, pero este efecto hace que esas células o esos efectos beneficiosos del tratamiento se vean
en que de pronto si hay una metástasis a distancia que no fue determinada, ese medicamento o ese rayos esa radiación pueda reducirme esa metástasis a distancia que de pronto no ha sido como estudiada. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, la inyección de estos virus oncolíticos, no solamente, digamos, en tumores que hagan metástasis a distancia, puede hacer una reducción directa porque hay una acción directa del sistema inmunológico que ayuda a que no solamente ataque lo local, sino que de pronto si hay metástasis a distancia, también llegue a reducir el tamaño de esas metástasis. Entonces, uno de los virus que más se ha utilizado para utilizar como virus oncolítico es el virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano está muy relacionado con las prácticas sexuales sin protección, por tener múltiples parejas. Hay dos subtipos que son los de alto riesgo, que es el 16 y el 18. Hay algunos subtipos de bajo riesgo que no se han estudiado aún, pero estos 16 y 18 son los más relacionados con el desarrollo del carcinoma escamocelular. En cuanto a los factores de riesgo de este virus, está muy relacionado al tabaquismo, a la dieta, pero sobre todo a las múltiples parejas sexuales, porque el virus es un virus que es epiteliotrópico, es decir, que tiene la capacidad o tiene su célula diana, son los queratinocitos. Queratinocitos, ¿dónde vamos a tener? En la piel y en las mucosas. En cuanto a cómo aprovecharse este virus para incluirse como un virus oncolítico, pues vamos a determinarlo por el estado inmunológico de nuestro paciente. Entonces, si tenemos un sistema inmunológico debilitado, pues obviamente este virus va a ser perfecto para atacar a ese paciente y pues digamos, podemos utilizarlo a nuestro favor, modificándolo genéticamente. ¿Qué va a pasar con este virus? Este virus tiene una integración del ADN, entonces podemos hacer una modificación específica para que ese virus, como ya está en nuestro paciente, podamos utilizarlo de manera terapéutica modificándolo. Entonces, ¿qué se hace en estos virus? Este virus puede modificarse para que haga una replicación específica en las proteínas de lo que son del VPH, específicamente el 16 y el 18, pero el virus como tal tiene dos proteínas que son las E6 y la E7 que están desarrolladas o involucradas en el desarrollo del cáncer. Entonces, se modifican estas dos proteínas, se hace una integración del genoma viral y lo que permite es que haya una alteración o una pérdida de la función asociada directamente al funcionamiento normal del virus del VPH. Entonces, ¿por qué? Porque lo modificamos y nos ayuda específicamente a decirle a ese cáncer, ve y atacas a las células cancerígenas. Entonces, se ha visto que hay enfermedades como son los desórdenes orales potencialmente malignos, como las leucoplasias o las eritroplasias, que son precursoras, pues obviamente, de cáncer oral. Esto pues se puede desarrollar si hay una lesión que avanza con los meses o con los años. Entonces, ¿por qué incluye esto acá? Porque hay lesiones de impacto como de riesgo al cáncer oral. Dos de ellas son la leucoplasia y la eritroplasia, y su tasa promedio de malignización es entre 1 a 2% al año. A pesar de que sea muy baja, las manifestaciones de este tipo de lesiones que son potencialmente malignas tienen una prevalencia en la población del 0,5 al 1%. No es tan alta, pero realmente sí se ha visto que ha empezado a aumentar. ¿Con qué? Con las lesiones premalignas, con las transformaciones a un carcinoma escamocelular y con el riesgo de recurrencias. Entonces, esto se incluye porque se ha visto que utilizar este tipo de terapias, ya saben que no solamente son dirigidas al cáncer, sino a otro tipo de enfermedades autoinmunes, a enfermedades alérgicas, se puede, o sea, se ha empezado a tener para este tipo de lesiones en cavidad oral antes de que se transformen directamente en cáncer. Hay algunos de las dos manifestaciones que acabo de comentar anteriormente que se pueden utilizar. Y estos son algunos de los medicamentos que pueden utilizarse para prevenir lo que es el cáncer de cabeza y cuello cuando hay lesiones precursoras. Entonces están los retinoides, que lo que van a hacer es que van a hacer una reversión específica de la displasia y va a evitar como tal segundos tumores primarios. Tiene un efecto significativo de toxicidad, pero los retinoides se han utilizado en muchos años, digamos, para el cuidado de la piel. Lo que pasa es que dependiendo de la dosis, pues obviamente va a ser tóxico. También se ha utilizado el nivolumab, que es una inmunoterapia dirigida directamente a ensayos clínicos contra el cáncer de cabeza y cuello. Y este se ha visto que como
enfocado directamente en reducir las leucoplasias de alto riesgo. Los resultados pues han mostrado en la literatura que puede reducir hasta el 40 o el 37% de esas leucoplasias que son localizadas en este tipo de pacientes. También se han incluido lo que son los inhibidores de la COX-2, que son inhibidores receptivos, como es el erlotinib, que son enfocados directamente en el factor de crecimiento epidérmico. Entonces, hay veces que los desórdenes orales potencialmente malignos tienen alterado este crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Inhiben como tal el crecimiento epidérmico de este tipo de lesiones. También se ha demostrado que hay productos naturales pues son como la cúrcuma, la vitamina C, que es como todos estos que ustedes están viendo acá. Se dice que, pues obviamente no en exceso, pero sí de manera preventiva, pueden ayudar a reducir todas estas displasias, todos estos desórdenes orales potencialmente malignos, que si no se controlan a tiempo, pues van a desencadenar en que el paciente pueda llegar a tener un carcinoma escamocelular. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la inmunoterapia? Hay algunos efectos secundarios en los cuales se pueden generar reacciones adversas que afectan como tal la vida del paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la terapia, si no es controlada, puede llegar a ser una respuesta muy exagerada. Entonces, nosotros potencializamos el sistema inmunitario, pero puede que al potencializarlo, ese paciente no estaba listo para hacer esa potencialización y genere, digamos, adicional al cáncer, una enfermedad autoinmune. También estas terapias no funcionan de un día para otro. Estas terapias se demoran demasiado en hacer efecto. Entonces, esta es como una terapia que, pues, lo ideal sería que uno pudiera enviarle inmunoterapia a los pacientes como primera opción de tratamiento, pero la verdad son muy costosas porque lo que les digo es sacar células del paciente, digamos en la de CAR-T, y es sacar células del paciente, hacer una hibridación, modificarlo genéticamente y pues obviamente eso no es nada económico. También pues vamos a depender de la respuesta directa del paciente. En muchos casos pues puede haber una resistencia directa del tratamiento, entonces pacientes que vengan con quimioterapia pues resistente, hay veces que la inmunoterapia también darle al esquema específico de ese paciente, pues obviamente puede ser algo complicado. Y también la falta de biomarcadores. Generalmente estos biomarcadores están muy enfocados a los linfocitos, pues porque sabemos que son las células que van a ayudar a potencializar el sistema inmunológico. Entonces, pues faltan aún como más estudios relacionados con esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la quimioterapia y la inmunoterapia? Como resumen, entonces, el mecanismo de acción, la quimioterapia va a atacar directamente las células y se van a dividir, que se dividen rápidamente, tanto las cancerosas como las sanas. La inmunoterapia que va a hacer va a estimular o modular la respuesta inmunológica para que ataque directamente a las células cancerígenas. La especificidad de la quimioterapia es baja porque pues también va a atacar las células sanas. En la inmunoterapia es alta porque lo que vamos a hacer es que vamos a programar esas células a que ataquen directamente las células tumorales. En cuanto a los efectos secundarios, puede haber náusea, en quimioterapia náuseas, caída del cabello, fatiga, inmunosupresión, neutropenia, trombocitopenia, anemia. Y en la inmunoterapia puede haber una inflamación de órganos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a potencializar que esos órganos produzcan más linfocitos, más células de defensa. Inicio del efecto en la quimioterapia puede ser rápido, en la inmunoterapia ya saben es lento porque tenemos que impulsar ese sistema inmunológico. Duración de la respuesta generalmente está limitada y pues puede volver a aparecer los signos y síntomas después de retirada pues la terapia. Puede generar una memoria inmunológica, entonces pueden ser respuestas más duraderas, pero ya saben, pues es costoso. En cuanto a la aplicación por la quimioterapia, son por ciclos y de vía intravenosa. También puede ser en inmunoterapia por vía intravenosa, subcutánea y pues ya saben, con vacunas o virus que son modificados. Quimioterapia pues más asequible a los pacientes, inmunoterapia muchísimo más costosa. El objetivo de la quimioterapia, destruir células tumorales rápidamente. Inmunoterapia, estimular el cuerpo para que lo reconozca y destruya el tumor. ¿Listo? Esa va a ser su cara después del parcial. Y listo, chicos, eso sería todo. Entonces, la otra semana tenemos el parcial. Por favor, lleguen muy puntuales. En el parcial, o me entregan el celular apenas entran, o lo dejan en su maleta. ¿Listo? Y ya, chicos, nos vemos la otra semana para el parcial.
Muchas gracias, Doc. Muchas Bueno, gracias. chicos, Gracias, Doc. bueno, que les vaya muy bien. Gracias, Doc.